Bendecido día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas. Yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos que comparten la palabra todos los días, desde que estamos en esta más que cuarentena, diría yo también traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que para mí realmente fue y es de bendición, y yo estoy segura, como toda palabra de Dios, que va a ser de bendición para sus vidas, ¿no? Y bueno, voy a compartir esta palabra, y esta palabra se encuentra en Job capítulo 42, del versículo 1 al 6 inclusive. Y leo esta palabra en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Y bueno, esta palabra el Señor esta semana, estos días pasados, ya me la traía a la mente, ¿no? En realidad, un solo versículo, que es uno muy conocido por todos, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y bueno, venía en mi mente esta palabra, y justamente en esta semana, y yo no creo en las casualidades, estudiando la Reforma, también, ¿no? Es como que todo tenía que ver, ¿no? La Reforma, recordemos que es un movimiento en el que el iniciador de la Reforma, del protestantismo, Martín Lutero, él era un religioso que, bueno, a partir de la palabra que es justamente el justo por la fe vivirá, a partir de esa palabra es como que se le abre el entendimiento, es como que empieza a ver, ¿no? Empieza a ver con los ojos del Espíritu, ¿no? Que todo lo que estaba haciendo estaba mal, y que ni el cumplir con reglas, ni el ofrecer sacrificios, ni el pagar con dinero, uno podía ganarse la vida eterna, ¿no? No era de esa manera. Con este versículo él descubre, se le abren los ojos y descubre esto, ¿no? Que el justo por la fe vivirá. Es decir, que solo creyendo, que con fe, creyendo en el Señor, él iba a tener la salvación, tendría la salvación, ¿no? Y esto es lo maravilloso, ¿no? Y a mí me hacía recordar, no todo venía de la misma manera, no todo relacionado, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué me está queriendo decir el Señor? Y el Señor en realidad me estaba recordando, ¿no? Me estaba recordando el momento en que yo llegué, en el que yo llegué, ¿no? Y este momento yo me sentí muy identificada, ¿no? Con lo que dice acá Job. Y, y dice: ¿quién es el que oscurece, en el versículo 3, quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y bueno, cuando yo llego al Señor, llego sin saber absolutamente nada, si bien había congregado muchos años en una iglesia, no era evangélica, era una iglesia cristiana también, pero no evangélica, pero no, si bien inclusive hasta llegué un tiempo a dar clases de una escuela dominical, si bien yo hablaba de Cristo, hablaba del Señor, no lo conocía, ¿no? Y me sentí muy identificada, me hizo acordar en qué estado de desnutrición, digo yo, llegué al camino de Jesús, ¿no? Al camino, al verdadero camino, ¿no? Cuando yo llego y me doy cuenta que no sabía nada, ¿no? Que era ignorante a las cosas de Dios realmente, que si bien había hablado de historia, no conocía de quién estaba hablando, ¿no? Y en el versículo 5
que este es el versículo que más conocemos, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es lo que a mí me pasó, tal cual, ¿no? Es lo que le pasó a Lutero y a todos aquellos que se convirtieron a Cristo, ¿no? De golpe empezaron a ver y empezaron a ver lo que antes no habían visto, ¿no? A conocer, a tener ese encuentro personal con el Señor, que antes no lo habían tenido nunca. Y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y me pasó de llegar y arrepentirme de todo lo que no había hecho y de lo que había hecho mal, peor todavía, ¿no? Porque uno cuando empieza a ver espiritualmente, se da cuenta de todos los errores que cometió por no saber, por no conocer la palabra, ¿no? Y también me hice esta pregunta, ¿no? Formulada de otra manera en el versículo 3, ¿no? Que dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y yo me preguntaba, ¿pero por qué yo esto no lo vi antes? ¿Qué pasaba? ¿Por qué porque estaba ciega, ¿no? Y entendí que hay un tiempo, ¿no? Un poco también lo que hablaba mi hermano Carlos, hay un tiempo, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo y a veces nos ponemos ansiosos para que quizás nuestro familiar inconverso pueda llegar o llegue, ¿no? Y entienda y nos olvidamos que nosotros pasamos por ese mismo proceso, ¿no? Todos pasamos por un proceso, también lo hablaba mi hermano Diego, ¿no? Todos pasamos por un proceso y ese proceso es personal, es entre Dios y uno, y cada uno de nosotros. Y tenemos que respetarlo, ¿no? Porque los tiempos son de Dios. Uno tiene que sembrar la palabra, eso sin lugar a dudas, uno tiene que sembrar la palabra, pero el que hace la buena obra es Dios, es el Señor a través de su Santo Espíritu. Es Él quien empieza y termina la buena obra, digo yo, ¿no? Y, y bueno, más adelante en el versículo 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y bueno, yo cuando llegué yo digo con hambre, siempre digo, ¿no? Yo siempre me imagino así, con hambre de saber, quería conocer. Había equivocado tanto, sufrí tanto y vi sufrir tanto por ignorancia que era algo que necesitaba saber, ¿no? Y empecé a leer, a estudiar la palabra y a preguntar, ¿no? Preguntar, como dice acá, oye, te ruego, a pedir, ¿no? Y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Y cómo nos enseña el Señor? A través de su palabra. Simple y claramente, a través de su palabra. Dice en Juan, ¿no? Cristo mismo dice que Dios Padre les decía a sus discípulos, enviará, y nos lo dice a nosotros, ¿no? Enviará al Espíritu Santo para que enseñe todas las cosas, nos enseñe todas las cosas y nos recuerde lo que Él nos habló, ¿no? Eso le decía a los discípulos y nos dice a nosotros hoy. ¿Y qué es lo que nos habló? Su palabra, ¿no? Que no nos olvidemos que lo más importante hoy es buscar al Señor en la palabra y poder no solamente ser oidores o lectores, sino también hacedores de su palabra, ¿no? Y con respecto a esta palabra, yo también quería compartir un salmo, que es el Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 y 8. Y el título es Las obras y la palabra de Dios. Pero solamente estos dos versículos, porque es de lo que estamos hablando, acerca de la palabra, ¿no? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y acá en todo momento está hablando de lo mismo, de su palabra, con distintos términos que son sinónimos, pero siempre me está hablando de lo mismo, de la palabra de Dios. Y miren lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno la lee, la cree, ¿no? Cree en las promesas de Dios, cree en su palabra. La palabra de Dios convierte al alma.
convierte, lo transforma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios alegra el corazón, nos da esperanza. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios alumbra nuestros ojos, hace que podamos ver, ¿no?, lo que el Señor quiere para nosotros, hace que podamos conocer su voluntad para con nuestra vida, que siempre quiere lo mejor, no quiere lo peor, quiere lo mejor. Y bueno, y acá yo destacaba eso, ¿no? El valor de la palabra. Y por qué todo ¿no? Porque yo decía, y porque reflexionaba, ¿no? Porque esta palabra me vino estos días pasados y después el tema era como que todo venía de la mano y entendí que cada uno tiene su tiempo, como lo dije anteriormente, pero que también es nuestra responsabilidad orar por nuestra familia. En primer lugar, por aquel que tenemos al lado y que todavía no llegó, no conoce, y a veces nos enojamos porque no entendemos por qué hace esto, por qué dice lo otro, cuando en realidad no conoce, y si no conoce, es lógico que se equivoque. Y me hizo pensar en eso, ¿no? Y acordarme que yo era igual, que yo era de esa manera, ¿no? Que yo en un momento no creía, y cuando me hablaban del Evangelio, me decían el Evangelio no es religión, yo me enojaba porque no entendía, decía, pero ¿cómo no es religión? Sí, es religión, como la religión católica, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no entendía, mi mente estaba cerrada, mi entendimiento estaba cerrado porque yo no estaba predispuesta a recibir la palabra, ¿no? Y entendí que hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para cada cosa, y que tenemos que orar por nuestras familias, lo que podemos hacer, no es lo único, es lo mejor que podemos hacer, orar por nuestra familia, pedir que el Señor se revele a través de su palabra en sus vidas, que tenga la misma misericordia con ellos que la tuvo para con nosotros, ¿no? Porque tuvo misericordia para conmigo, y bueno, la misma tiene que tener para con el otro que no lo conoce. Entonces, si yo, como dice el pastor, ¿no?, si yo hoy estoy acá hablando de Cristo, hablando de Jesús, predicando de Él, acerca de Él, porque creo, es porque alguien oró por mí. Y yo creo que, en primer lugar, mi hija habrá orado por mí, que ya está en la presencia del Señor. Yo creo que ella habrá sido la primera en orar por mí, ¿no? O la que más oró por mí. Y así todos, si estamos en el camino es porque alguien oró por nosotros, como dice siempre el pastor, ¿no? Entonces, que podamos recordar esto y que podamos orar por nuestra familia, pedir que el Señor se les revele a través de la palabra, que abra su entendimiento, que ilumine sus ojos, como lo hizo con Lutero, como lo hizo con cada uno de nosotros, ¿no? Que no nos enojemos, que seamos pacientes y esperemos como Él, como el Señor nos esperó a nosotros, ¿no? Eso es de lo que me hablaba mucho el Señor este tiempo, estos días, y lo tomé mucho para mi vida. Y sé que la victoria está, ¿no? La victoria está porque nos la da el Señor, pero está en nosotros esperar, el saber esperar y descansar en Él, confiar en Él, ¿no? Y creer en su palabra, porque sabemos que la palabra, como recién dije algunos atributos de la palabra, pero la palabra sana, la palabra restaura, la palabra liberta, la palabra es para todo, ¿no? La palabra es la que nos alimenta, es la que nos da la fortaleza para seguir caminando en este mundo, ¿no? Y la que nos ayuda a crecer espiritualmente y prepararnos para el día en que vamos a estar frente al Señor, ¿no? Entonces, que la palabra también nos santifica, nos purifica, nos limpia. Esto es algo de lo que hace la palabra hace mucho más, pero qué bueno es que podamos experimentarlo, qué bueno que cada uno
podamos leerla y experimentar esto, ¿no? Experimentar todo lo que hace la palabra en uno, en mi vida, y lo que puede hacer en la vida del otro, ¿no? Que en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, no nos olvidemos que hay muchas personas que todavía no conocen al Señor y que sus vidas pueden ser totalmente cambiadas como la nuestra si lo conocen a través de su palabra. Que no nos olvidemos de esa misión que nos dio el Señor, ¿no? De predicar su palabra, ¿no? De llevar, de ser quienes dan testimonio de Él, ¿no? Así que bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, hermosa palabra de bendición. Y si hay alguien ahí que no conoce al Señor, yo hoy le ofrezco hacer una oración sencilla, breve, pero siempre digo que es poderosa porque uno si la hace creyendo, el Señor se manifiesta en nuestra vida, ¿no? Es hermoso poder experimentarlo esto. Ya automáticamente uno siente un gozo, ¿no? Ese gozo que no sabe qué pasó, como también hablaba nuestro hermano Carlos, ¿no? De la nueva criatura. Todo es nuevo, queremos saber todo, pero eso se puede hacer si uno recibe al Señor de corazón, ¿no? De corazón, sinceramente. Entonces, bueno, lo invito a hacer esta oración, si puede repetir conmigo, es cortita, y por favor hacerla, yo digo siempre hacerla creyendo, ¿no? Con fe. Y dice así: amado Señor Jesús, te doy gracias por hoy estar ante tu presencia y escuchar tu palabra. Hoy me decido a recibirte en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que cortes toda maldición generacional en mi vida y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de este momento me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, les deseo un hermoso día y que Dios los bendiga y hasta pronto.